Bienvenidos a la entrevista en línea en este martes, el 9 de noviembre de 2010. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Ustedes pueden participar si lo desean a través del chat, el correo electrónico o seguirnos en Facebook. Sus comentarios siempre serán bienvenidos. Un saludo especial a los cibernautas que están con nosotros en www.laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes en CCTV Canal 25 y 95 en cable que nos acompañan a las 9 de la noche, y a nuestros compatriotas un abrazo a quienes están con nosotros a través de Uniglobe, Canal 28 en Houston, Texas, en Estados Unidos. El gobierno se dispone a tomar una decisión muy importante que puede reducir el gasto o el déficit que registra a través del subsidio generalizado al gas. En los próximos meses es posible que la mayoría de las familias de recursos económicos medios o altos tengan que pagar el cilindro del gas como corresponde y que las familias de escasos recursos económicos o en pobreza generalizada se vean beneficiadas. La eliminación del subsidio al gas está en proceso, pero aún no se aplica. Para conversar sobre estos temas está con nosotros esta mañana en nuestros estudios Óscar Samayoa. Él es asesor del Ministerio de Economía y está trabajando alrededor, entiendo, de una fórmula bastante compleja que permitiría pues esta focalización. Óscar, es un gusto. Buenos días. Mucho gusto, William. Gracias por habernos invitado este día. Bueno, perfecto, Óscar. Para comenzar, la decisión de eliminar o focalizar el subsidio al gas, eso es irreversible. O sea, eso no está en discusión, ya es una decisión que está tomada. Sí, es una decisión que se tomó, es parte de la propuesta del presidente en su campaña previa a las elecciones, en la que se trataba de volver más eficientes los subsidios, focalizarlos, dirigirlos a aquellas personas que en realidad necesitan del apoyo del gobierno para poder llevar una vida digna. Esto, ahora que nosotros llegamos al Ministerio de Economía, nos impusimos como tarea iniciar este proceso de revisión de cómo se está desarrollando de manera histórica el subsidio del gas. Hay que decir que este tipo de subsidio generalizado ha generado muchísimas distorsiones en el mercado que han venido permitiendo que el subsidio en realidad no se dirija a las personas que lo necesitan, sino que se expresa en forma de contrabando de muchos cilindros de gas que está siendo exportado fuera del país, pero sobre todo porque está siendo utilizado no solo para consumo doméstico, sino para otros usos. Muy poco mencionamos que también es utilizado para vehículos. Hay muchos vehículos que usted ve el cilindro de gas puesto en el baúl o en la cama del pickup, claro, ¿verdad? También lo ve en muchos restaurantes, en algunos hoteles, que ya no compran a granel, sino que utilizan el cilindro subsidiado. Quiero que vayamos un poco atrás. Obviamente fue una decisión en la que ustedes no participaron cuando se tomó en algún momento, años atrás, la decisión de subsidiar el gas y hacerlo de manera generalizada. ¿Ustedes tienen información o idea de por qué se habrá tomado de esa manera? ¿Por qué se habrá hecho generalizado el subsidio? Me imagino que cuando se tomó una medida como de ese tipo, ya se sabía que estaban beneficiando a gente que incluso tiene capacidad de pago, pues. Sí, eso fue el contexto de la guerra, en la década de los 80. En realidad el subsidio tenía la base de un impuesto que permitía pagarlo. Todavía hace varios años el subsidio era capaz de pagar, el impuesto que se le aplicaba a las gasolinas, súper regular y de aviación, era capaz de pagar el subsidio del gas. Es decir, no había déficit entre no lo había que entraba y lo déficit, que erogaban. El problema es que el tiempo es el que genera las distorsiones y permite que se siga utilizando en otras áreas que no tienen que ver con el uso doméstico. ¿En qué momento se habrá roto ese equilibrio que había? Tiene más o menos 7 años de haberse roto y ha implicado que el Estado ya lleva erogados una importante cantidad de recursos. En general, el subsidio del gas, el impuesto que se aplica, genera entre 23 y 24 millones de dólares al año. Pero desde el 2002 venimos complementando ese impuesto y tiene sus dos señales más importantes. El 2008, que usted recuerda que hubo una alza importante en los hidrocarburos, que el Estado recaudó 23 millones de dólares en el año, sin embargo erogó 135 millones como concepto del subsidio. Eso, la simple matemática nos dice que fue muy grande. El subsidio del Estado fue de más de 100 millones de dólares. Este año, que ya llevamos más de 100 millones de dólares en septiembre y solo hemos recolectado 18, lo que implica el uso de otros recursos para financiar este subsidio. Pero también expresa no solo la demanda, sino además las distorsiones que se han producido. Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, volvemos.
Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Óscar Samayoa, asesor del Ministerio de Economía, está con nosotros esta mañana en nuestros estudios. Óscar, me interesa ese dato, reiterar sobre este dato, creo que es importante que a los cibernautas y televidentes les quede claro. Me decía usted entonces, las estadísticas que tienen de ingresos, de subsidio, lo que ya se ha pagado, lo que se ha recolectado, entonces son 18 millones los que ustedes han recibido hasta al 30 de septiembre. Y a esa misma fecha ustedes han erogado 101 millones de Así dólares. es. Eso es lo que hasta esta fecha se ha erogado. ¿Y cómo se ha estado cubriendo ese déficit, Óscar? En el pasado se cubría vía transferencias porque la ley del presupuesto general permitía hacer transferencias de cartera de Estado. Este año, después de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional este artículo de la Ley General del Presupuesto, se tuvo que solicitar una autorización para transferencia en el Ministerio, en la Asamblea Legislativa, lo cual se hizo hace un par de meses. Ese es el mecanismo, se trasladan recursos de otras fuentes que el Estado deja de invertir para poder pagar la diferencia que hay entre lo que se recolecta del impuesto y lo que se debe pagar el subsidio a la industria del gas. Por ejemplo, en este momento, ¿de qué carteras tomaron ese dinero? Esa es información que Hacienda es la que en realidad la maneja, porque ella es la que hace las transferencias. En este caso, en la última etapa, entiendo que fue basado en un crédito que tenía múltiple propósito y que la Asamblea Legislativa autorizó que una parte de ese recurso se utilizara para pagar el subsidio. Bueno, en todo caso implica, ya sea que estén fondos frescos al interior de cada cartera, implica que es dinero de los contribuyentes, y en el otro caso un crédito, pero igual tendrá que pagarse, porque saldrá de los contribuyentes. Exactamente. Ahora, quisiera saber qué sectores piensan ustedes realmente beneficiar con el subsidio. El tema del subsidio del gas, nosotros lo primero que estamos planteando es ordenar el mercado. Por ello es que hemos decidido que el subsidio no debe ser dado, como se ha hecho hasta la fecha, a la oferta, es decir, a la industria del gas que envasa el gas y lo distribuye, sino que debe ser trasladado directamente al consumidor. Nosotros en esa lógica hemos combinado dos conceptos. Uno, el que tiene que ver con el consumo de energía eléctrica, que está en dos tramos, de los que consumen de 0 a 99 kilowatts y de los que consumen de 100 a 199 kilowatts. Esto lo estamos combinando con una estructura de condiciones socioeconómicas que se ha hecho a través de consultorías Concepal, el mapa de todo el país a fin de determinar la combinación de condición socioeconómica con el consumo de energía eléctrica, lo que nos da que hay un conjunto de personas que, si bien es cierto, consumen menos de 99 kilowatts, no tendrían derecho a subsidio. Para el caso, esto se refiere a muchos profesionales que solamente pernoctan en sus casas, pasan los fines de semana, pero viven en una zona residencial con condiciones de vida que les permiten pagar el valor total del subsidio, del gas. A estas personas nosotros las hemos segmentado, las hemos sectorizado y hemos determinado ya áreas geográficas donde viven estas personas que no van a ser sujetas del subsidio. Finalmente, de este universo habrá que decir que estamos beneficiando a 7 de cada 10 hogares. Es decir, lo primero que estamos haciendo es ordenando. Un proceso de focalización es un poco más profundo, habla de no más del 30% de la población y exactamente aquellos que están dentro del mapa de las grandes carencias básicas
que como en toda sociedad nosotros tenemos un segmento muy importante. Es decir, el universo de los que pueden ser beneficiados en estas nuevas circunstancias con subsidio es un 30% de la población. No, es un 70%. 70%, que Sí. son más o menos ¿cuántas familias o Un cuántas millón personas? de hogares. 1 millón de hogares. Solo que lo vamos a segmentar. Es decir, que los que consumen de 0,99 no van a pagar ninguna diferencia en el precio del gas. Esto es que el Estado les va a trasladar de manera directa la diferencia del valor del precio del gas conforme esté en el precio del mercado. Es decir, lo que estamos hablando es que las familias, en términos generales, van a comprar el gas al precio real. Sí, Entonces, no es que van a esperar las familias que a la hora de llegar a una tienda o un centro de distribución de gas, encontrar el cilindro más barato a esta familia y los otros no. Todos tendrán el mismo el mismo del precio. gas. Exacto, es el mecanismo de devolución el que se va. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, explíquenos un poco cómo es que está pensando esto, porque hay algunas inquietudes, entiendo, de algunas instituciones del temor que tienen de que esto finalmente termine generando más problemas en lugar de ayudar. O sea, decir que la medicina sea mucho más cara que la misma enfermedad. Vamos a la pausa. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso Hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Claro, ¿cuál es el mecanismo que va a seguir, ¿verdad? Bueno, Oscar, entonces sí nos interesa ir clarificando entonces cómo es el mecanismo que ustedes piensan impulsar para que realmente este subsidio se aplique o llegue a las personas que de verdad lo necesitan en este país y no que sea generalizado. Encontrar fórmulas mágicas me imagino que siempre es difícil. Pues yo recuerdo un momento que estuvimos en una reunión en el Ministerio de Economía justamente con ustedes hace varios meses que hacían ese esfuerzo por explicar esto y siempre es bastante complejo, pero a lo mejor si hay una forma más sencilla o más simple de hacerlo. Sí. Las personas que van a recibir el subsidio les va a llegar un indicativo en el recibo de energía eléctrica de acuerdo al nivel de consumo que tienen. Si es un consumo de 0,99 kilowatts, va a tener un indicativo en el que se le indica que el subsidio que va a recibir es completo. Esto es la diferencia del valor del precio del gas. Vamos a poner el ejemplo. Si el cilindro cuesta $12 y la persona eroga $5.10 ahora para comprar el cilindro de 25 libras, la diferencia le va a llegar en el recibo. Cuando la persona vaya a pagar el recibo de energía eléctrica, va a recibir el dinero en efectivo para poder tener la diferencia con la que comprar el cilindro. Si la persona consume de 100 a 199, va a llevar un indicativo en el que dice que va a recibir el 50% del subsidio. Esto es basado en el hecho no solo de que por la capacidad que tiene de consumir más, tiene más capacidad de pago, sino porque para consumir más debe tener más equipamiento en su casa. Entonces lo que nosotros hemos definido es que vamos a apoyar a estos hogares a fin de que el impacto en el tema del precio no sea tan grande como sería dejarlo prácticamente sin ninguna protección. Y finalmente, eso igual va a llegar por el recibo. Y finalmente, a las personas que aun y cuando consuman 99 kilowatts o hasta 199 y no les llegue un indicativo, les va a llegar una información en donde ellos pueden consultar para determinar si es posible que apliquen. En esa circunstancia, nosotros vamos a habilitar 21 centros de atención a nivel nacional para que las personas puedan llegar, abocarse a los lugares y poder hacer una revisión de su caso. Estos centros no son exclusivamente para aquellas familias más pobres que pueden quedar en un momento determinado fuera de
del levantamiento de datos de este momento, ¿no? Estos O sea, es en centros general. son, exactamente, son para que las personas que crean que deben tener derecho a subsidio puedan abocarse a ellos y hacer las consultas necesarias. Bueno, pero eso no se necesita hacer una consulta. Si finalmente en el recibo de electricidad le llega a cada familia cuánto es lo que consume al mes, o sea, y si uno sabe en qué rango se encuentra. Sí, pero puede suceder que nosotros en el análisis de los segmentos que hagamos hayamos cometido algún error con algún hogar y lo hayamos dejado fuera. Ese Centro Nacional de Atención de Demanda está diseñado para responder rápidamente y resolver ese error, porque puede que el sistema haya cometido errores. Claro. Entonces nosotros lo que estamos es montando una serie de oficinas de reacción rápida que permitan corregir el error y darle a la persona el subsidio que se merece. Porque el interés del gobierno es no dejar afuera a nadie que lo necesite. Esa es la primera premisa. Por tanto, aquellas personas que consideren que han quedado fuera y no deberían estar, tienen ese lugar donde recurrir a fin de que se pueda resolver. También hay que decir que esto, William, es un proceso. Nosotros no vamos a iniciar de manera inmediata el proceso de traslado del subsidio de una manera u otra, sino que se va a producir en un tiempo bastante amplio que vamos a anunciar con debida antelación. Esto es que no esperen que hoy en noviembre arranque el subsidio y que ya la gente va a tener que ir a buscar el precio del gas al mercado y que le va a costar $12. Eso no va a pasar. ¿Cuánto tiempo le puede llevar entonces para poder, que suceda? El gobierno está preparando una campaña a fin de indicarle a las personas qué debe hacer en cada uno de estos pasos. ¿Está claro ya que son $12 el costo del cilindro de gas? Lo que está claro es que el precio del gas es arriba de 5 días, el de 25 libras, y que puede rondar los $12. Pero el precio del gas, como todos los hidrocarburos, sufren variaciones a lo largo del tiempo en virtud de que se trata de un mercado especulativo. Este no es un mercado que tampoco el Estado determina. Entonces lo que estamos haciendo es ponderando un promedio de precios del año anterior a fin de poder determinar un promedio de subsidio. Y sobre la base de esos promedios ustedes se van a estar moviendo en las Sí, cantidades. nosotros vamos a hacer de Pero esto, igual puede incrementarse y eso... nosotros vamos a hacer de esto un análisis semestral a fin de hacer los ajustes necesarios tanto a la alza como a la baja del subsidio del gas. O sea que en un momento determinado sí, lo que tendremos es un precio más o menos fluctuante entonces. Sí, y un análisis semestral del subsidio a fin de ajustarlo a las necesidades del país y a las diferencias que se vayan produciendo. Perfecto, vamos a la pausa. Al regreso me interesa que nos explique cuál es la información que tienen de cuál es el consumo promedio de una familia o de las familias que deben de recibir el subsidio. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, creo que es importante que nos pueda precisar, Oscar, cuál es la cantidad de familias o los hogares, el consumo que tienen de gas al mes, porque eso tiene la pauta uno de decir, bueno, si es un cilindro, son 2 cilindros, en un momento determinado puede implicar que habrá un cilindro que no va a ser subsidiado, o sea, pero explíquenos ustedes eso, porque me imagino que a estas alturas sí está claro. Sí, en el país hay 4 presentaciones de cilindros que están siendo subsidiadas, la de 10, la de 20, 25 y 35 libras. Nosotros hemos tomado la de 25 libras, que es el 85% de la población consume esa presentación,
Y según el censo del 2007, lo que nos da es que el promedio de consumo de gas licuado de petróleo es de un cilindro de 25 libras, le dura a un hogar promedio de 5 personas entre 30 y 33 días al mes. Entonces hemos definido basarnos en ese, porque además es el universo más amplio que tenemos en el consumo de gas. En Guatemala cuesta $13.25 en este momento, en Honduras cuesta $11.50 y aquí en el país cuesta $5.10 a partir de que el Estado da la diferencia a la industria. Por el cilindro de 25 libras. Es el cilindro de 25 libras. Entonces nosotros hemos basado la proyección de consumo en ese cilindro y el subsidio basado en la diferencia que tendría en el precio de mercado. Bueno, hay un dato que creo que es importante que lo vayamos aclarando. Por ejemplo, en algún momento de este año, FESPAD, Funde y la Iglesia Luterana elaboraron un informe en el que advierten que solo el 9% de la población podría ser beneficiada. Yo no sé el dato si es tampoco desactualizado o no, pero yo quisiera que nos aclarara un poco sobre esto, pues, de los universos que van a ser beneficiados. Sí. Por favor. Hay en el universo de los consumidores de energía eléctrica, vamos a empezar. Hay alrededor de 1,5 millones de hogares a nivel nacional. De ese 1.400.000 tiene energía eléctrica. Nosotros tenemos una cobertura de energía eléctrica bastante alta a nivel de Latinoamérica. De ese 958.000 hogares consumen hasta 99 kilowatts y 280.000 consumen hasta 200 kilowatts. Nosotros del universo de 958 hemos calificado a 794.000 hogares para ser subsidiados, lo que representa del universo completo más del 57%. De los 280.000 que consumen hasta 200 kilowatts, vamos a beneficiar a 220.000 hogares, lo que representa en suma alrededor de 900 y pico mil de hogares. Sin embargo, hemos iniciado el proceso este fin de semana de búsqueda de más de 26.000 hogares, tiene un poquito más, que sabemos que consumen gas y no tienen energía eléctrica. Claro. Para esto hemos desplegado un operativo que nos permite encontrar a estos hogares. Y además estamos haciendo un cálculo de un promedio de 75.000 hogares que por alguna razón hayan quedado fuera y que el Estado debe incorporarlos como un techo de demanda, lo que nos da ya prácticamente 1 millón de hogares. Esto nos permite afirmar que estamos beneficiando alrededor de 7 hogares de cada 10 que en el país viven y que van a recibir el subsidio del gas de manera directa. Desarrollando esta política, el Estado va a ahorrarse más de $50 millones al año. Es decir, que en lugar de erogar los 141 millones que están proyectados para este año, el Estado va a erogar menos de $90 millones como concepto de subsidio al gas. Alguien decía, bueno, vamos a ver, hace una semana tuve a un invitado acá del Partido Arena que nos decía que él consideraba que lo que va a ocurrir en medio de todo esto es que habrá un estímulo más a que la gente consuma más leña o que vuelva a la leña. Yo quisiera saber qué evaluaciones han hecho ustedes en términos del impacto ambiental que esto puede tener, si efectivamente podría generarse un estímulo contrario a lo que se ha venido haciendo en el pasado, puede estimular más a la gente que consuma más gas en lugar de consumir la leña, que no tiene prácticamente el país a estas alturas, pero ¿podría ocurrir eso o no? Nosotros estamos previendo este tema y por eso es que hemos decidido salir a la búsqueda de estos hogares que consumen gas y no tienen energía eléctrica, porque estos están básicamente en las zonas rurales y en las más alejadas. El consumo de leña está vinculado fundamentalmente a la capacidad adquisitiva de los hogares. Y nosotros, esos son los hogares que por instrucción del presidente tenemos claro que no debemos dejar afuera. Si por alguna razón alguno de estos hogares nos queda afuera, por eso estamos instalando estos centros nacionales de atención de demanda. Pero además, porque el plan incluye el sostenimiento, el subsidio para estos hogares a fin de que no tengan necesidad de recurrir a la leña. Esa es una instrucción muy clara que desde el principio el señor presidente le dio a este equipo que está desarrollando este programa.
Solo para cerrar este segmento, ¿ustedes tienen idea de cuántos hogares hay en el país que no utilizan gas y que se mantienen sus hogares a base estrictamente de leña? Sí, y aquí hay un problema, el tema de política subsidiaria que si quiere conversamos después, son alrededor de 100.000 hogares que consumen leña porque no tienen la capacidad adquisitiva ni siquiera de pagar la diferencia del subsidio y tampoco tienen cocinas de gas. Nosotros para esto hemos estado discutiendo la posibilidad de iniciar un proceso de entrega de cocinas de leña eficientes. Dejemos el punto ahí porque voy a la pausa y me explico un poco más en detalle esto. Creo que es importante saber qué puede entonces ocurrir con esta familia. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Óscar Samayoa, asesor del Ministerio de Economía, está con nosotros en nuestros estudios. Óscar, esto del consumo de leña creo que es interesante porque usted me decía en el segmento anterior, 100.000 familias que consumen leña. Bueno, me parece que es un dato bastante revelador y es alto el porcentaje. Sí, es alto y además expresa los niveles de pobreza que el país tiene. Nosotros hemos estado desarrollando una propuesta que todavía no ha sido presentada, que está planteándose la posibilidad de entregarle a estos hogares cocinas de leña eficientes. Todavía no podemos trabajar en la idea porque la consultamos de la turbococina que ha producido un ingeniero Núñez, salvadoreño, sí. Porque necesita energía eléctrica. Entonces no podríamos poder suministrarla, pero hay otros tipos de cocinas que nos permitirían aportarle a estas personas para que se consuma menos leña. Sin embargo, el problema de estos hogares es más integral. Tiene que ver con niveles de pobreza extrema y en el que el Estado debe incidir en otros ámbitos a fin de que estos hogares puedan salir del estado en que se encuentran y finalmente pueda el tema del gas ser integrado a su forma de vida. Es decir, estamos hablando de hogares que no tienen ni siquiera los $5 con centavos de lo que cuesta el cilindro, 25 libras, por ejemplo, para poder. Que no tienen ningún servicio básico, que viven en condiciones de extrema pobreza. De eso estamos hablando. ¿En qué sectores están focalizadas estas familias? ¿En qué áreas del país? Mire, son en los lugares más alejados del país, donde nosotros hemos encontrado segmentos donde solo hay 2 o 3 hogares, 4, en el que las condiciones de vida son bastante duras para ellos. En esos hogares lo que hay que desarrollar es una política integral de apoyo que permita sacarlos de esas condiciones. Para ello están el resto de programas que el Estado está desarrollando a fin de que estos hogares puedan salir de esas condiciones y el subsidio del gas se puede incorporar a su economía. Claro. Pero mientras esto no suceda, el tema del gas está pendiente con ellos. Bueno, hay un tema que me interesa que explorar con usted, Óscar, y es las consecuencias, que si ustedes ya midieron las consecuencias que tendrá la eliminación de la focalización, la eliminación del subsidio del gas generalizado en el país sobre los precios de los productos, porque hay quienes dicen que esto va a generar una espiral de aumentos en el precio de muchos productos, en tanto lo que hará la gente, las pupuseras, quienes hacen tortillas, es trasladar el costo de ese cilindro al producto, pues, o sea, es una cuestión bastante elemental. Pero antes de eso, quiero comenzar a leerle algunas inquietudes que nos llegan a través del chat, para que podamos ir evacuando estas inquietudes de los cibernautas. Por ejemplo, vamos a ver, nos dice
Yanira de Chavarría de Santo Domingo, San Vicente. ¿Quiénes tienen derecho al subsidio y quiénes no y por qué? Algunas preguntas les hemos ido evacuando y si usted cree conveniente, pues nos detenemos ahí. Pero luego dice Osiris Almendares de Colonia Guatemala en San Salvador, ¿cuáles tipos de estudios estadísticos han desarrollado en el Ministerio de Economía para saber con exactitud cuántos hogares necesitan el subsidio? Y Pedro López Molina de Mercedes La Ceiba en La Paz, buenos días, dice señor Samayoa, como asesor del Ministerio de Economía, ¿quiénes necesitan el nuevo subsidio de gas y por qué esta nueva política? Le dejo las 3 preguntas porque hay más. Sí. Bueno, lo que hemos hecho es un estudio de condiciones socioeconómicas. Está básicamente desarrollado sobre índices en los que se establece los niveles de condiciones de cada hogar. Hay que recordar que hace 3 años el gobierno desarrolló una encuesta, un censo a nivel nacional, que permitió establecer qué tipo de vivienda tiene cada uno de los hogares que hay diseminados en el país. También qué tipo de servicios, qué tipo de condiciones vive, qué tipo de paredes, cuántos servicios sanitarios, qué nivel educativo tiene el hogar, etcétera. Lo único que nosotros no ponderamos en ese censo fue el tema de ingresos. Sin embargo, pudimos desarrollar y a partir de esa información hemos desarrollado la segmentación de todo el país en bloques de población a nivel geográfico que establece niveles de condición socioeconómica. Vamos a decir que hemos encontrado un tipo de edificación, un tipo de paredes, un tipo de amueblamiento, de equipamiento y de cantidad de personas, de vehículos, solo en determinadas zonas del país. Ajá. Por decir algo, El Escalón, Santa Elena, San Benito, que evidentemente tienen niveles de ingresos altos, pero que este censo nos permitió decirlo de manera muy clara. Sí, sí. De igual manera, también nos permite establecer que hay niveles de educación en cada uno de estos hogares y que para hacerlo se ha requerido determinado nivel de ingreso. En el corte anterior hablamos fuera de cámara, bueno, que así como por ejemplo en Atutunichapa pueden haber familias que tienen condiciones económicas altas, también usted me decía, bueno, en Escalón también pueden haber familias que no porque vivan en Escalón tienen condiciones económicas altas, o sea, pueden vivir en pobreza. Exactamente, eso es lo que hemos segmentado nosotros a nivel nacional. Entonces, a partir de ese censo en el que se desarrolló una encuesta bastante completa a cada uno de los hogares, hemos podido desarrollar este mapa. Lo que hemos hecho es trasladarlo a nivel nacional, lo hemos puesto en un mapa georreferenciado con coordenadas de cada uno de estos. Cada uno de estos segmentos tiene entre 120 y 150 hogares incorporados. Ahora, hemos dicho que en este tema también podemos cometer errores de dejar afuera a algún hogar que tiene derecho a tener subsidio y el Estado está dispuesto a reaccionar de manera inmediata a fin de corregirlo. Claro. Estos criterios son criterios validados por muchos organismos internacionales. En este caso nosotros hemos tenido el apoyo y la consultoría de CEPAL, un organismo latinoamericano que en este tema tiene mucha experiencia y ha desarrollado proyectos similares en México, en República Dominicana, en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, que en algunos lugares de mayor o menor éxito sí han funcionado de manera bastante precisa. ¿Ustedes están tomando un modelo específico de aplicación de subsidio focalizado en América Latina, Chile, por ejemplo, o lo están haciendo muy al modelo salvadoreño, si le podemos llamar de esa forma? Hemos tomado los parámetros técnicos y metodológicos que se han utilizado en todos los países, pero ha adquirido su propia identidad a partir de la realidad nacional. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos, explíqueme cuáles son esos parámetros que ustedes estarían aplicando entonces, a partir de esa experiencia que han tenido, ¿qué es lo bueno que ustedes están recogiendo de esos modelos? Ya volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu
Oscar, estamos claros que hay modelos de focalización del subsidio que se han aplicado en América Latina. Usted sacaba algunos ejemplos. De alguna forma uno ha leído por internet, por ejemplo, el modelo que han aplicado en Chile, que tiene otro nombre, ¿no? Pero quisiera saber entonces qué parámetros son los que ustedes han adoptado de cada uno de estos modelos, de tal manera que puedan hacer este modelo también exitoso. Es decir, ¿en qué cree usted que radica la posibilidad de éxito de este proyecto? Nosotros hemos conocido desde sus inicios algunos proyectos, cómo comenzaron, por ejemplo, el de República Dominicana, que comenzó con el simple consumo y generó muchísimos problemas, hasta el de Chile, que se llama Chile Solidario, y que desarrolló un plan en el que levantó un censo a nivel nacional para establecer un registro único de beneficiarios y hacia ellos desarrolla una política subsidiaria integral. En el caso de El Salvador está muy interesado en desarrollar un programa de este tipo porque permite integrar una política subsidiaria a cada uno de los hogares. El gas es solamente uno de ellos. Hay que recordar que el gobierno de El Salvador subsidia de manera diferenciada bastantes servicios que el pueblo recibe, que los hogares reciben. Pero muchos de ellos están siendo otorgados a la oferta. El caso del transporte público es uno de ellos. El Estado le da el dinero a los transportistas. Sí, sí. En el caso del gas, el Estado le da el dinero a la industria del gas. En el caso... ¿Ese hecho genera distorsión o no? Esos hechos generan distorsiones, porque la oferta no está expresando realmente lo que pasa en el mercado. Vamos a ponerlo de esta manera. El usuario, el hogar, consume un cilindro de gas al mes en promedio, claro, pero nosotros tenemos un cálculo de que la demanda está siendo inflada a partir de que se maneja una oferta distorsionada en alrededor del 20%. ¿Quién infla esos datos? ¿Y quién se beneficia de eso? Esto no es un tema de que se infle, es un tema de que artificialmente se hace más grande. Mucho de lo que el país envasa se va de contrabando. Vamos a poner el ejemplo de lo que pasa en las fronteras. Hay 55 puntos ciegos por donde transitan muchos cilindros de gas. Este año han sido decomisados más de 17,000 cilindros en lo que va del año. Nosotros consideramos que en esas zonas el contrabando es muy alto. Hay un solo caserío que durante el año consume en teoría más de 30,000 cilindros al año, cuando el caserío tiene apenas 105 hogares, lo que nos daría únicamente alrededor de 1,250 cilindros de consumo al año, y sin embargo reporta consumos de 30,000, solo para poner un ejemplo de un punto ciego. Hay lugares donde la casa está del lado salvadoreño y la salida está del lado guatemalteco, y por esa ruta se trasiega mucho cilindros de gas. ¿Y es imposible con la seguridad de la Policía Nacional Civil o el Ejército controlar eso? Eso es bastante complicado porque inmediatamente el servicio de vigilancia se mueve, como las personas residen en las zonas, conocen muy bien el terreno y se pueden desplazar con mucha facilidad. Aunque el gobierno intente imponer todos los controles que pueda, el hecho es que tener un cilindro de gas en $5.10 y que a 50 metros de la casa donde vive cuesta $13, claro, resulta un buen negocio trasegarlo. Hay que hacerse la idea de que no se trata únicamente de paso de hormiga, que pasa cilindro por cilindro a través de la frontera, sino que incluso hay camiones enteros que pasan, que trasladan entre 200 y 300 cilindros diarios, lo que implica que $5.10 cuesta aquí y se comercializa en $12 en Guatemala, y que la diferencia le queda al contrabandista. Y sin embargo, tanto usted como yo, como los televidentes, pagan con sus impuestos ese subsidio. ¿Cuánto entonces se va de contrabando, de la totalidad de gas? Nuestro cálculo es que anda entre el 17 y el 20% de contrabando del consumo total, de la demanda total. Si hay una oferta aquí de 100 cilindros y en realidad nosotros estamos consumiendo entre 80 y 82 cilindros, el resto es contrabando. Pero además está siendo utilizado en áreas que no debe ser utilizado, como el tema del, y vamos a entrar a este punto, como en el tema de la producción de alimentos, porque el subsidio está dirigido al uso doméstico.
Bueno, los Es decir, restaurantes, en muchos general, restaurantes tienen gas y está siendo subsidiado. exactamente. Pero los restauranteros tampoco trasladan ese subsidio No, en los productos. exactamente. Ese es el problema. ¿O usted cree que ahora que se va a aplicar entonces la eliminación de subsidio van a aumentar entonces el precio de los productos que ofrecen en los restaurantes? De la comida? Nosotros creemos que la estructura de costos que desarrollan los restaurantes en realidad están valorando el precio del mercado, porque en muchos restaurantes incluso han quitado los tanques en los que son llenados a granel su capacidad y han colocado cilindros de 25 libras para uso de comercialización. También están los vehículos que consumen gas licuado subsidiado y están una cantidad bastante importante que nosotros consideramos que anda alrededor de 15,000, que son negocios de subsistencia familiar que producen tortillas, producen pupusas y producen pan y que le sirven a la comunidad, al barrio o a la colonia. Para estos sectores nosotros estamos diseñando también una política de apoyo subsidiaria, aunque el cilindro sea para consumo doméstico. El Estado está diseñando una política de apoyo a estos sectores a fin de que no impacte el precio del gas en el consumo de los trabajadores que desayunan en las zonas francas, en los polos de desarrollo o en áreas de servicio, y que finalmente el traslado pueda ser minimizado. Bueno, vamos a la pausa. Al regreso voy a leer otros comentarios que nos llegan a través del chat. Volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, hay por lo menos en este momento 7 inquietudes de los cibernautas. Oscar, le voy a leer y trate de un poco, bueno, si usted me dice después, por si se le olvida alguna pregunta, pero las voy a leer todas para tratar de evacuarlas rápido. Ernesto Cerón, de Santa Rosa de Lima, en La Unión, dice: ¿qué clase de gas están incluidos en la focalización del subsidio del gas? René Rodríguez, de Tecoluca, en San Vicente: ¿cómo desarrollan el estudio de consumo promedio de energía eléctrica para saber a ciencia cierta quiénes en realidad necesitan el subsidio? Miriam Miranda, de Soyapango, en San Salvador: ¿considera que la focalización del subsidio del gas no va a incitar a diferencias sociales entre la población? Bueno, está interesante. Mayra de Najarro, Colonia Escalón, en San Salvador: buenos días. ¿Cómo se va a hacer la diferencia cuando un cliente llegue a comprar gas propano o chelane para que se beneficie de la ayuda? Antonio Padilla, en San Julián, Sonsonate: buenos días, dice, mi pregunta es si la focalización del subsidio del gas es directamente solo gas propano o existe algún otro tipo de gas. Omar Urbina, de Las Cañas, en San Bartolo: en el área de Ilopango residen muchas familias de bajos recursos económicos. ¿Cómo beneficiaría directamente la focalización del subsidio? Y Tomás Ayala, de Santiago Normal, con La Paz: ¿qué posibles efectos secundarios y contraproducentes pueden producirse debido a la focalización del subsidio en el gas? Son bastantes preguntas, William. Son varias. Vamos a tratar de ir por ordenarlas. Claro. Tipos de gas. El gas licuado de petróleo está compuesto en el país, y esto depende de cada país, de una combinación de gas propano con gas butano. En El Salvador, la ley manda que el cilindro debe tener una proporción de 65% de propano y 35% de butano. Esto tiene que ver más que todo con el poder calorífico del gas y la capacidad de licuación que éste tiene. Usted, cuando compra un cilindro y lo traslada del puesto a su casa, el gas se mueve, el cilindro
porque tiene un contenido líquido que se gasifica cuando usted abre la válvula y enciende la hornilla. El butano sirve para eso. En el país también hay para consumo industrial gas butano y que es producido por la raza como producto de la destilación que desarrolla y que consume y que es distribuido para la industria. Ese también está... Ese gas no está subsidiado. Está subsidiado el que se envasa en los cilindros, desde 35 hasta el de 10 libras. De acuerdo. Esos son el tipo de gas que está siendo subsidiado y las presentaciones que están siendo subsidiadas. Ahora, ¿cómo va a ser el tema del pago? El tema es que la gente va a tener el dinero para que independientemente de que sea Chelane, que sea Total, que sea Tomsa, que sea Tropigas o que sea Zetagas, él tenga el dinero para comprar el gas. Ahí no importa de qué industria, de qué distribuidora se trate, porque lo que vamos a hacer es hacerle llegar el recurso de manera directa al usuario. De tal manera que si consume de Tomsa o consume de Zeta o consume de Tropigas, no va a tener ningún problema porque el precio va a estar determinado por el Ministerio de Economía, claro, independientemente de la distribuidora de la que se trate y de si es en tienda o si es en centros de distribución o es en las plantas. El precio va a tener un precio fijo, lo vamos a determinar una vez al mes, ahora se determina una vez a la semana. Nosotros hemos planteado que se debe determinar una vez al mes y a partir de eso el usuario sabe qué precio tiene el gas cada mes del año. Nos decía Miriam, por ejemplo, Oscar, que se consideran que la focalización del subsidio del gas no va a incitar a las diferencias sociales entre la población, que es lo que hablamos al principio, o sea, sí, el temor de que esto genere una espiral del precio de los productos de la canasta básica, por ejemplo. Nosotros más bien lo vemos como un tema de justicia. Es decir, nosotros creemos que el subsidio debe ser dado de manera justa a aquellas personas que en realidad lo necesitan. Esto es que hay un sector de la población que necesita que el Estado le continúe apoyando para este tipo de productos, bueno, que en otros países incluso son declarados servicios públicos. El GLP, por ejemplo, en Ecuador es un servicio público, es decir, porque sirve para el consumo de todos los hogares, claro, y es clave para la obtención de los alimentos. En este caso, nosotros más bien vemos que es un tema de justicia mantenerle el subsidio a aquellos hogares que lo necesitan. Con relación a los precios, vamos a poner un detalle. Hemos hecho un pequeño análisis de cuánto dura un cilindro de gas en el tema de las pupusas, por ejemplo, y nosotros hemos logrado establecer que son aproximadamente 600 pupusas las que se pueden producir con un cilindro de gas. Debo ir a la pausa. Cuando regresemos, clarifíqueme más esto en el caso de las personas que tienen una pupusería. Okay. En el país son muchas lugares y obviamente no gastan un cilindro en el mes, o gastan mucho, no sé, ustedes tendrán el dato más preciso. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Oscar, precisamente sobre la inquietud planteada en el segmento anterior, Ana Estela de Echeverría de San Marcos nos pregunta, dice, soy vendedora de pupusas en San Marcos y consumo mucho gas propano, ¿existe el riesgo de que con la focalización yo pague más? A propósito del tema. Nosotros lo que hemos definido y en
en esto hay bastante claridad en el gobierno, es que vamos a apoyar con el subsidio a aquellos negocios que son de subsistencia familiar. Aquí hay que hacer la diferencia entre aquellos negocios que están plena y totalmente instalados en una sede con todos los equipamientos que un negocio de estos tiene y que produce pupusas, produce alimentos, etc. ¿Esos últimos quedan excluidos? Esos últimos quedan excluidos. Vaya, por ejemplo, en el caso de los planes de renteros, las señoras que tienen su kiosco instalado a la orilla de la calle, pero son kioscos instalados, ¿no? Que me imagino que han tenido algún financiamiento, esas señoras no van a recibir subsidio. Sí, por ejemplo, bueno, y es que incluso ahí hay algunas pupuserías que tienen también tanque a granel, ni siquiera tienen un cilindro de 25 Sí, los libras. negocios más grandes. Por ejemplo, no, la pupusería Patti no tiene claro. Tiene un tanque a sí, granel. Un consumo masivo. ¿Verdad? Las pupuserías Margot tienen tanques a granel. Es decir, pero estamos hablando de los chalecitos de las pupuserías más pequeñas, digamos, que tienen dos cocinas, digamos. Nosotros la política subsidiaria se la estamos orientando a aquella pupusera que en la tarde, en el barrio, saca su plancha en su casa y echa las pupusas para el barrio. De la tortillera que en su barrio produce las tortillas que consume la colonia. Del señor que produce pan en su casa, que en la parte de atrás ha techado y ahí tiene su horno de gas con el que produce pan y se lo vende al barrio. De ese tipo de hogares de subsistencia familiar nosotros estamos hablando que hay que dar un subsidio. Vale, pero entonces en este caso, ¿a cuántos cilindros podría tener derecho una familia que esté dentro de esa categoría? Vamos a ir un poquito más atrás. Va, perfecto. Aquellas personas que consumen un cilindro de gas al día, lo que está claro es que tienen un negocio con bastante demanda y que por tanto la capacidad de absorción de este costo es mucho más fácil. Entonces este grupo sale del subsidio. Nosotros consideramos que debe estar fuera. Hay grupos que en virtud de sus condiciones socioeconómicas y que el desempeño de esta función es vital para su propia sobrevivencia y para el mantenimiento de su familia, es a esos grupos que nosotros vamos a orientar el subsidio del gas. Este está todavía en la estimación, evidentemente no va a ser para un cilindro al mes, porque su consumo es mayor, pero tampoco vamos a cubrir su totalidad. De lo que estamos hablando es de darle apoyo al subsidio para que ellos puedan de alguna manera minimizar el impacto económico que este tiene. Oscar, pero entonces estamos claros o ustedes están conscientes que las pupusas, por ejemplo, van a incrementar de precio. Es decir, porque la mayoría de negocios en este país, efectivamente hay muchos negocios, como usted dice, de aquella persona que saca su planchita a hacer pupusas al patio o al corredor de su casa y las vende a la gente que está pasando por ahí, pero hay muchos negocios que son más o menos formales, pues, y esos no tendrán entonces derecho al subsidio. Por lo tanto, lo más seguro es que trasladen el precio al costo de la pupusa o a la tortilla. Sí, pero yo también por eso hago las diferencias. Hay estos hogares, estas pequeñas pupuserías, tienen un precio diferente al de los que están plenamente instalados. Hay pupuserías que cobran 40 centavos, 50 centavos y hasta 70 centavos una pupusa. Y las pupuserías del barrio lo que están cobrando es una cora, cuando mucho 30 centavos. Si nosotros hacemos la ponderación de cuánto se incrementaría en el precio si paga directo, estaríamos hablando de alrededor de 1 centavo la pupusa, que subiría de precio, si es que tendría que subir, si nosotros como gobierno no le damos ningún apoyo. Pero nosotros, por eso es que estamos hablando de darle apoyo a fin de minimizar ese impacto. Es decir, que si hace 600 pupusas con un cilindro de gas que cuesta $5.10 y ahora va a costar $12.10, quiere decir que el aumento por esas 600 pupusas es alrededor de 1 centavo, 1/4 de centavo. Bueno, eso es lo que ustedes han estimado, pero debo hacer una pausa. Vamos a la última pausa. Pero en todo caso tampoco habrá una forma de verificar precios, o sea, control de precios, que es lo que mucha controversia genera. De las pupusas y de los productos en general que pueden ser afectados por esto. Vamos a la pausa, hablemos de eso después. Ya volvemos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo.
Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, no quiero dejar fuera algunos comentarios o preguntas que nos están pasando a través del chat. Daniel Cifontes dice, el subsidio debe de focalizarse en el consumo casero. El consumo para negocio debería tener un rango de subsidio diferente. Saludos, Julieta Hernández de San Salvador. ¿Cómo evitar efectivamente el contrabando de gas en caso de que esto pase con la focalización del gas? Bueno, y vuelvo con esto entonces, Oscar, sobre el tema concreto de... Ustedes ya midieron entonces que es lo que debería aumentar una propuesta en todo caso es 1 centavo. Sí. Pero la duda es si eso es lo que van a trasladar finalmente la señora que hace pupusas, si no va a ser 5, 10 o 20 centavos más y al final esto genere toda una espiral y en el caso de las tortillas igualmente. Sí, ahí eso está también vinculado a que también el Estado debe trabajar por dos áreas. Una, porque el tema de los precios se mantengan, en esto son otras instituciones las que deben trabajar. Este esfuerzo no estaba desarrollándolo solamente el Ministerio de Economía, en este también trabaja la Defensoría del Consumidor, ha trabajado Hacienda con nosotros, ha trabajado CIGET, en el entendido que se trata de un esfuerzo integral del Estado para desarrollar esta política subsidiaria. También esto nos lleva a otros temas que son importantes decir, si bien es cierto, el subsidio del gas se va a trasladar ya ahora de manera directa a los hogares, también es obligación del Estado asegurarse de que al usuario le llegue el gas en las propiedades en las que debería estar y en los pesos que debería estar, para finalmente que el usuario que está pagando ya un precio bastante cercano a la realidad pueda tener el servicio que se merece. Bueno, sobre esto ustedes sí tienen incluso la posibilidad en términos jurídicos para actuar, ¿no? Sí, y medidas y pesos, o sea, se lo pueden y hacer hemos ustedes. desarrollado una política en los últimos 9 meses, desde enero de este año, que ha ido buscando supervisar el mercado de manera más permanente y constante, tanto vinculado a los pesos, es decir, que las presentaciones de cilindros sean de acuerdo a los pesos que están siendo diseñadas, como también a la combinación de la mezcla que debe tener el gas, porque esto también determina el tema calorífico de la llama. Nosotros en este tema hemos desarrollado un esfuerzo sostenido. En el pasado se aseguraba una supervisión de alrededor de 4 veces al año a la industria. Nosotros estamos haciendo la obra cada 8 días, estamos verificando pesos, estamos verificando inventarios para evitar escasez. Si usted ha notado, en el último año y medio no ha habido un tan solo día que ha habido escasez de gas. Esto se debe a que el Estado ha estado de manera permanente supervisando el tema de las existencias. Ha trabajado mucho en el tema de pagar el subsidio en los tiempos, de acuerdo a la realidad financiera del Estado. No hemos tenido mayores atrasos y además hemos tenido un mejor control de los pesos de los cilindros para que el consumidor tenga los pesos por lo que está pagando. Porque aunque el usuario pague $5, el gobierno da la diferencia y por tanto tiene derecho a reclamar los pesos que las presentaciones indican que debe tener de gas cada uno de los cilindros. Entonces, en este tema también estamos trabajando para que efectivamente, aunque el precio suba, la persona tenga el apoyo, el respaldo en el subsidio, pero también tenga los pesos y las cualidades del gas que se necesitan. Bueno, se nos agotó el tiempo, obviamente que el tema es bastante denso y ocuparíamos un par de entrevistas más, Oscar, pero lo vamos a invitar más adelante, de todas maneras, cuando ya esté cerca la decisión final, el último paso, para que platiquemos. Con todo gusto, gracias. Nos quedamos pendientes. Gracias, William, muy amable. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea, nos vemos mañana a la misma hora. Buenos días.